Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este video es una aclaración previa y por tanto una introducción a Juan capítulo 1 versículos 3 y 4. Es en el siguiente video que vamos a realizar el estudio de cada uno de estos versículos. Pero antes, comentemos Juan capítulo 1 versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 2 al 4. La expresión "este era en el principio con Dios" es una combinación y reafirmación de lo dicho antes por el apóstol, que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios. Es pues que el verbo no llega a estar con Dios, sino que ha estado ahí con Dios en la eternidad, desde antes del principio de la creación. Quiere decir entonces que el Señor Jesús no es que logró llegar a estar con Dios, sino que con su ascensión volvió a la posición de gloria que tenía desde antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Este versículo es contundente contra las falsas doctrinas gnóstica y neoplatónica basadas en el hinduismo, que enseñan que Jesús es una emanación de Dios o que fue creado por Dios. Contra esto y ante esto, el apóstol Juan ratifica aquí la igualdad de la divinidad del Verbo con el Padre y el absoluto origen divino de la revelación dada por el Señor Jesús. La expresión "en el principio era con Dios" puede leerse también como "en el principio se dirigía a Dios", y siempre puede notarse que aunque la gente es Dios Padre, toda la acción corresponde al Verbo. Es el Verbo quien se dirige a Dios, pero el Verbo es la fuente de la fuerza creadora, a como se describe en Juan capítulo 1 versículo 3. Veamos ahora la aclaración sobre Juan 1, 3 y 4. La traducción literal de estos versículos es la siguiente: Todas las cosas a través de Él llegó a ser, y aparte de Él llegó a ser ni una cosa. O cual ha llegado a ser, en Él vida está siendo, y la vida estaba siendo la luz de los hombres. El cristianismo primitivo redactó esta traducción literal de la siguiente manera: Todo ha sido hecho por Él, y sin Él nada no ha sido hecho. Lo que fue hecho en Él fue la vida, y la vida era luz a los hombres. Y así se leyó por todos los creyentes durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia. En el siglo IV, Arrio, un presbítero de la Iglesia en Alejandría, Egipto, fuertemente influenciado por el gnosticismo, manipuló este texto, enseñando que la frase "todo fue hecho por Él" se refiere a Dios Padre, y que la frase "lo que fue hecho en Él fue la vida" se refiere al Verbo, indicando que el Verbo fue creado por el Padre, por lo cual no era igual al Padre. Así que, por razones apologéticas contra los arrianos, que son los antecesores de los testigos de Jehová actuales, los cristianos de aquel entonces cambiaron la redacción a "en Él estaba la vida", en consonancia con otros versículos del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:21, 26. El gnosticismo de Arrio fue comprobado más adelante, cuando en el siglo XI los cátaros, una de las sectas gnósticas más conocidas de la Edad Media, de acreditada trayectoria dualista y maniquea, enseñaron también esta mala interpretación de Arrio, incluyéndola en su versión occitana de la Biblia. El dualismo del gnosticismo se observa en su interpretación de estos versículos, donde ve una base para su creencia en dos creaciones. La primera creación gnóstica, según ellos, es la verdadera, la de la dimensión invisible, la de Dios, la de las cosas que son, es decir, la correspondiente a la frase todo ha sido hecho por Él. La segunda creación gnóstica es la ilusoria, la de las cosas que no tienen una verdadera existencia, es decir, este mundo visible, material, malo, asimilado a la nada, que según ellos corresponde a la malinterpretada frase, sin Él nada ha sido hecho, la cual interpretan como que todas las cosas visibles han sido hechas sin Él, es decir, sin Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Por esto, los apologistas cristianos de aquel entonces cambiaron la redacción de sin Él nada no ha sido hecho a y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, tal y como lo leemos hoy en nuestras Biblias. Para el gnosticismo, este bajo mundo no es la creación divina. Según ellos, este mundo visible en el que nada es estable, en el que todo está sometido a la corrupción y a la muerte, que es víctima del desorden, del mal, del sufrimiento y de la violencia, tiene que ser la creación de otro principio, de un principio malo, es decir, el diablo. Marción, un gnóstico que había fundado su propia iglesia en el siglo II, en su momento enseñó que ese principio malo que creó la nada, es decir, este mundo visible y material, fue el cruel Dios del Antiguo Testamento. Estas afirmaciones gnósticas, satánicas, esotéricas y ocultistas aún se escuchan el día de hoy. Para todas las formas de gnosticismo hay dos mundos, uno visible y otro invisible, y cada uno tiene su propio Dios. El invisible tiene al Dios bueno, el que salva las almas, y el otro, el visible, tiene al Dios malo, el culpable de las cosas transitorias. Según ellos, no fue Dios, sino un demiurgo, es decir, el diablo, el responsable de la creación de la materia, por lo que la consideran mala. Y torciendo otra vez el sentido de las Escrituras, dicen que fue por esto que, según ellos, el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y afirman equivocadamente que el cuerpo de Jesús no era real. No solo colocan al diablo o demiurgo como creador, sino que alejan a Dios de su creación,
Además, anulan completamente al Verbo como sujeto activo de la creación y de la salvación. Se evidencia a lo inmediato lo tendencioso de esta interpretación contra el Señor Jesucristo, adaptada a una filosofía platónica y esotérica, y que no se acoge al verdadero sentido del texto del Evangelio ni al contexto del Nuevo Testamento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 4. Pero nosotros sabemos que no hay dualismo cósmico, tampoco principios cósmicos opuestos y antagónicos. No hay creación que no sea expresión de Dios. Si el mal existe, no se debe a la obra creadora. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31.